Llegamos al artículo 8, que es el último artículo de esta primera cuestión, en la cual Santo Tomás nos ha ido llevando de la mano poco a poco a la comprensión del concepto de fin último, que tiene un lugar tan central en todo el edificio de la ética de Santo Tomás. En este artículo 8, Santo Tomás se va a preguntar si todas las criaturas, y no solamente el hombre, tienen el mismo fin último. Para dar su respuesta, Santo Tomás va a recurrir, como suele ser su costumbre, a una distinción. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, es importante distinguir. Una de las tareas urgentes de la inteligencia es establecer distinciones. Muchas veces hablamos de algún tema y hablamos como a bulto, sin especificar, sin distinguir, sin aclarar, y eso lleva a malentendidos, a equívocos, a ambigüedades y a discursos confusos en los que realmente va uno a ver y no estamos hablando de nada. Entonces, una inteligencia disciplinada es aquella que sabe establecer las debidas distinciones para expresarse con la mayor claridad posible. Entonces, las demás criaturas tienen el mismo fin último que el hombre. Leamos a Santo Tomás. Como señala el filósofo en el libro segundo de la física y en el quinto del libro de la metafísica, hablamos del fin de dos modos, cuius y quo, es decir, la cosa en la que se encuentra el bien y su uso o consecución. Por ejemplo, el fin del cuerpo grave es el lugar inferior en cuanto cosa, y estar en ese lugar es el uso. Y el fin del avaro, este es otro ejemplo, el fin del avaro es el dinero en cuanto cosa, y poseerlo en cuanto uso. Porque claro, una cosa es un apartamento en cuanto cosa y muy distinto es habitar, dar uso de ese apartamento. Entonces, para dar su respuesta de si todos los demás seres, se refiere aquí Santo Tomás obviamente a los seres vivos, a los animales, tienen o no el mismo fin último del hombre, Santo Tomás recurre a esa distinción, a la distinción entre la cosa y su uso o su posesión o su disfrute. Y es que Santo Tomás va a decirnos acá, está en el segundo párrafo, que en cuanto a la cosa misma que es fin último, el bien universal, que es Dios, en cuanto a eso, tanto los demás animales irracionales como el hombre y los ángeles, tenemos el mismo fin último. De todos, sean animales o el hombre o los ángeles, de todos el fin último, el bien último, la fuente de la plenitud es Dios. Pero eso en cuanto a cosa. Muy distinto lo que tenemos que decir si hablamos en cuanto al uso, en cuanto al disfrute. Ahí Santo Tomás dice que no es igual, porque el hombre alcanza a Dios mediante el ejercicio de sus dos facultades superiores, sus dos facultades espirituales, inteligencia y voluntad, y por eso el hombre alcanza a Dios en cuanto que puede conocerlo y amarlo, cosa que no ocurre con los demás animales que por su nivel propio de conocimiento, que es un conocimiento del nivel sensible, no pueden conocer y por tanto no pueden amar y poseer a Dios de igual manera que el hombre según su naturaleza. Entonces, en cuanto a la cosa que es fin último, estamos todos en igualdad de condiciones. El fin último es Dios. Pero en cuanto a cómo se posee a Dios, en cuanto a cómo se disfruta y se llega a esa posesión de Dios, pues nos distinguimos. Y entonces, ¿qué tipo de posesión de Dios le corresponde a los animales? Santo Tomás va a decir que a los animales
les corresponde participar de cierta semejanza con Dios, porque, claro, todas las cosas que son hechas por una causa, pues participan de la naturaleza de esa causa. Los seres vivos, los animales, participan de una semejanza de Dios primero en cuanto que existen. De Dios toman la existencia, el ser. Segundo, participan de Dios en cuanto que son seres vivos y Dios es la fuente de la vida. Entonces los animales participan también de ese vivir de Dios, lo asemejan, los semejan de alguna manera, y también en cuanto que conocen. Los animales poseen nivel de conocimiento sensible y Dios es la fuente de ese conocimiento, de ese ser cognitivos que tienen también los animales. Entonces, ¿cómo participan, cómo alcanzan de alguna manera los animales ese fin último que es Dios? Pues nos dice Santo Tomás que participando del ser, de la vida y del conocimiento. De esa manera alcanzan una cierta semejanza con lo que Dios es. Muy diferente el caso del hombre, que alcanza a Dios por sus dos facultades que le permiten ser imagen de Dios, de hecho, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, que está hecha para conocer la verdad, que es Dios, la verdad misma, la verdad en sí, y la voluntad, que está hecha para tender y poseer el bien, la bondad, pero no esta o aquella, sino la bondad en sí, la bondad sin límite, que es Dios. Entonces, por eso, la forma en que se alcanza y se goza y se disfruta de ese fin último es muy distinta en el caso del hombre y de Dios. Pero leamos a Santo Tomás para finalizar. Segundo párrafo. Por tanto, si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la cosa misma que es el fin, entonces todos los demás seres tienen el mismo fin último que el hombre, porque Dios es el fin último del hombre y de todas las demás cosas. Pero si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la consecución del fin, entonces las criaturas irracionales no tienen el mismo fin que el hombre, porque el hombre y las demás criaturas racionales alcanzan el fin último conociendo y amando a Dios, y esto no lo consiguen las otras criaturas, que logran el último fin por participación de alguna semejanza de Dios, según existen, viven o incluso conocen.